Antes de que el presidente Chávez ganase las elecciones en el año 98 y asumiera el poder en el año 99, la educación en Venezuela había pasado por un proceso acelerado de privatización y de distorsión en lo que corresponde al sistema, a cómo los estudiantes ingresaban a las universidades. Los sistemas de ingreso pretendían evaluar supuestamente conocimientos básicos que los estudiantes vienen a asimilar hasta el bachillerato. Pero realmente ese conocimiento base no es igual. Generalmente no había una igualdad en cuanto a la formación, tanto en estudiantes de escuelas privadas, quizás con públicos, y capaz no tuvieron las mismas oportunidades que tienen los estudiantes de educación privada. El ingreso a las universidades por parte de mucha población o bachilleres que estaban en espera, ¿no?, de un cupo, siempre fue muy escaso. Recordemos que había siempre ausencias de clase o muchos paros, también por la cancelación a los profesores, a los maestros. Acción Democrática y COPEI se turnan en lo que es la conducción del Estado, diseñan una política pública que por supuesto responderá en materia de educación a lo que son los lineamientos neoliberales que planteaban las líneas de que había que privatizar el campo de la salud, el campo de la educación. Va a ser trazado bajo los lineamientos de lo que es lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional en cuanto a que el Estado debía actuar de manera mínima en la esfera pública y abrir las compuertas a los grupos privados. Hubo una proliferación en la creación de las universidades privadas y hubo un estancamiento en la creación de universidades públicas. La gratitud de las universidades públicas nacionales no garantizaba el acceso a la educación gratuita de los estudiantes con menos recursos. Estas instituciones facilitaban la admisión de los bachilleres que egresaban de los colegios privados y se convirtió en un factor que acentuaba la desigualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior. Del asunto de las universidades se dio el caso comprobado científicamente en universidades como la Universidad Central de Venezuela, que el 80% de los que ingresaban provenían de colegios privados y el 20% de los que ingresaban provenían del sistema público de educación media, ¿no? Las pruebas que realizaba el Consejo Nacional de Universidades perdían fuerza ante las pruebas internas de las instituciones universitarias y las mafias y la corrupción se fueron apoderando de las principales universidades públicas del país, que encontraron en este proceso tierra fértil para su acomodo. No era transparente porque no entraba, en su mayoría no entraba gente de clase media baja. Era muy poca la gente que entraba del interior, o sea, estaba súper contada. Y la gente que era de acá, tenías que tener muy buenas calificaciones o ser de un colegio privado para poder entrar a la universidad. Si no, no tenías oportunidades de entrar. No se tomaban en cuenta como los diferentes factores por lo que, un estudiante no ingresa a veces a las universidades, que es en el tema socioeconómico o el tema territorial que afecta mucho a lo que es el ingreso. Entonces, no se veía como que ese incentivo del Estado en que, el pueblo entra a la universidad. Y entonces todo eso trajo como consecuencia el que hubiese mucha población en espera del ingreso a las universidades. Que existían muchas universidades también privadas, que también se hacía costoso para muchas personas el pago y la cancelación. En los últimos años de la Cuarta República se crearon 5 instituciones universitarias. En los primeros 16 años de nuestra revolución llevamos 42 nuevas universidades creadas o transformadas. Solamente en función de lo que ha sido la visión, la participación directa del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, vale la pena decir que de esas 42 nuevas universidades, 13 han sido por instrucción directa del presidente Nicolás Maduro. Tiene que ver con las universidades especializadas, con las universidades que han sido orientadas a la apertura para el ingreso a los alumnos, al crecimiento de la matrícula, y con las universidades que ahora se denominan universidades politécnicas territoriales. Venezuela entonces, en ese salto cuántico, se proyecta con la creación en el periplo que lleva la Revolución Bolivariana, realmente reconfiguran el escenario o el panorama con el cual se había manejado durante la Cuarta República.
Y cuando yo digo que se privilegia, bueno, cuando decimos, ¿no?, como política pública del Estado, que se privilegia lo público y que se hace énfasis en la inclusión, es para que todos los estudiantes que demanden el ingreso puedan ingresar. En el pasado teníamos una situación donde el 46% del total del sistema universitario en nuestro país era privado. Esa es la realidad. 46% del total de la oferta universitaria era privada. En este momento, el Estado venezolano tiene la disposición, como lo estamos viendo, entre los cupos que tiene el sistema público y adicionalmente lo que ofrece misiones como Misión Sucre, la primera y más grande universidad del país, tenemos en este momento la capacidad de ofertar el 82% del total de la oferta que está en el país. Esto de alguna manera plantea la masificación de ese sistema. La llegada del comandante Hugo Chávez revolucionó la educación y, como en otras áreas, trabajó para que fuera incluyente, se masificara y se territorializara. Hoy, el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro sigue avanzando en democratizar el ingreso de todos los bachilleres en las universidades nacionales. La revolución le abrió las puertas a todos esos estudiantes que han sido rezagados por las universidades tradicionales, que además fueron rezagados no porque no tienen los conocimientos, sino porque los mecanismos no son los más efectivos para el ingreso. Entonces, le abrió esas puertas al pueblo para masificar la educación, y es por eso que, bueno, Venezuela es un país libre de analfabetismo. Venezuela tiene los índices más altos de ingresos a las universidades, y además sin distinción de raza o de edad, porque en las universidades vemos personas mayores y que se han graduado y que, bueno, ahora están al servicio del pueblo. Además de las reivindicaciones estudiantiles, como es el tema de la residencia estudiantil, que costó muchas vidas de muchos estudiantes, bueno, tenemos ahorita acceso a lo que, bueno, tenemos becas, vinculación de los estudiantes con las comunidades, que eso es un salto enorme. Antes no se veía eso. Se han abocado como en las diferentes necesidades o potencialidades que tiene cada territorio, y eso ha sido un salto enorme, porque ya no estudiamos cosas aisladas al país, sino cosas que realmente sirvan a nuestro país. El gobierno venezolano garantiza el derecho a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para formar a las nuevas generaciones.